Hola queridos alumnos que nos siguen desde casa. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que excelente y con toda la actitud positiva para aprender muchas cosas nuevas. Soy la maestra Cecilia Martínez Wong y hoy trabajaremos con un tema muy interesante, pues así se aprende a leer narraciones de diversos subgéneros narrativos: ciencia ficción, terror, policíaco, aventuras o sagas. Seguramente has visto las películas de Harry Potter, de Drácula, de Frankenstein, de Sherlock Holmes, La Isla del Tesoro, La Vuelta al Mundo en 80 días, Viaje al Centro de la Tierra, entre muchas otras. Pues estas películas que han visto fueron primero obras literarias escritas por grandes autores que plasmaron en ella su imaginación, creatividad y experiencia para el disfrute de su lectura. Sí, primero fueron cuentos, historias, novelas, que se transforman en películas gracias al éxito literario que obtuvieron. De ahí surgen los diferentes subgéneros narrativos, como lo son los cuentos de ciencia ficción, de terror, policíacos, aventuras o sagas, que este día vamos a explicar. Para comenzar, primero vamos a distinguir la definición de cuento. Cuento es una narración breve, oral o escrita en la que se narra una historia de ficción con un reducido número de personajes, una intriga poco desarrollada y un clima y un desenlace final rápido. Ahora explicaré los distintos subgéneros narrativos y empezaré diciendo qué es un subgénero. Subgénero narrativo. Los subgéneros narrativos son el cuento, la novela, la leyenda, el mito, el relato y la fábula. Cada uno de ellos cuenta con ciertas características que los diferencian entre ellos y les dan su toque especial. Entre ellos encontramos cuento de ciencia ficción. Es un tipo de narración imaginaria que involucra una serie de personajes que desenvuelven en un escenario futurista y rodeados de avances tecnológicos. Un ejemplo de ello es Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne y La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Como pudiste darte cuenta, muchas de estas historias ya las conoces porque las has visto en películas o porque las has leído. Así que te invito a que leas narraciones de diversos géneros literarios de tu preferencia y compartas tus impresiones con tus compañeros para enriquecer el hábito por la lectura. Ahora que ya conoces más sobre los subgéneros literarios, te invito a crear tu propia historia. Elige un subgénero narrativo de tu preferencia: terror, policíaco, ciencia ficción, aventuras o saga. Después desarrolla una idea para la trama de tu cuento que cumpla con las características de ese subgénero. Puedes guiarte con subgénero narrativo, cuento policíaco. Es una de las formas de narrativas de detectives que incluyen también la novela. En él tiene un lugar un crimen y cuya trama resume los esfuerzos de un protagonista para descubrir al culpable. Podemos mencionar como ejemplo El crimen casi perfecto de Roberto Arlt, La casa abandonada de Magnum Noran. Cuento de terror. Es una composición literaria breve, generalmente de corte fantástico, cuyo principal objetivo es provocar el escalofrío, la inquietud y el miedo en el lector. Entre este subgénero encontramos las historias de El Resplandor e It de Stephen King. Cuentos de aventuras. Narran los viajes, el misterio y el riesgo. Una característica recurrente es la acción presente hasta dominar los escenarios básicos de cara al desarrollo de la trama.
Como ejemplo tenemos La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson, La historia interminable de Michael Ende. Sagas. Narración que cuenta una historia relacionada con un pueblo, sus clanes e intrigas. Durante la Edad Media, en los países nórdicos, se hicieron muy populares estas historias y actualmente forman parte de su legado cultural. Un ejemplo de ellas es Harry Potter de J.K. Rowling, Crónicas de Narnia de S.C. Lewis. Estructura de un cuento. Los personajes son seres que participan en la acción del cuento, principales, secundarios o ambientales, por la función que desempeñan, protagonistas, opositores, aliados, el ser amado, el que ordena la acción del protagonista o el que recibe los beneficios de ella. El ambiente es espacio físico, el lugar donde se desarrolla la narración, presentada a través del entorno. El narrador puede ser omnisciente, conoce todo lo que sucede a los personajes y la historia. Equisciente, sabe lo mismo que los personajes, pero no saben qué piensan ni lo que harán. Deficiente, sabe menos que el protagonista y lo que sabe no lo entiende del todo. Es tu turno. Una vez que has planteado el tema de tu cuento y su estructura, estás listo para escribir tu primer borrador. Analiza tu cuento y observa qué recursos estás empleando para crear emociones en el lector. Usa tu creatividad y conocimientos literarios. Recuerda cuidar que la historia se comprenda, así como revisar la gramática y la ortografía en tu texto. ¿Verdad que aprender es muy divertido? Si quieres leer sobre subgéneros narrativos, te comparto el material en el enlace que dejo al final del video. No olvides dar me gusta y seguirnos en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram o TikTok.